París, 1952. Hay noches que parecen normales hasta que no lo son. Noches en las que el aire cambia de temperatura sin que nadie lo ordene, en las que las conversaciones se detienen a mitad de una palabra y todos los ojos miran hacia el mismo punto sin saber exactamente por qué. Esta fue una de esas noches, y el punto hacia el que todos miraron tenía nombre: María Félix. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Pero antes de llegar a esa sala, antes de llegar a esa frase que partió la noche en dos, hay que entender dónde estaba el mundo en ese momento. Hay que entender quién era Henri Laroche. Henri Laroche no era famoso de la manera en que lo son los actores o los cantantes. Su fama era de otro tipo, más silenciosa, más peligrosa. Era el tipo de hombre cuyo nombre no aparecía en los carteles, pero sí en los contratos. El tipo de hombre que decidía qué películas se hacían en Europa y cuáles morían en un cajón. A los 54 años había producido 16 películas, 4 de ellas ganadoras en Cannes, y había destruido la carrera de 3 directores que se habían atrevido a contradecirlo en público. No lo había hecho con escándalos ni con gritos, lo había hecho con algo mucho más efectivo: el silencio, un par de llamadas telefónicas, una puerta que dejaba de abrirse, un nombre que dejaba de mencionarse. Así funcionaba Henri Laroche, y así llevaba funcionando 20 años. Esa noche, Laroche había organizado una cena en su mansión del 7º arrondissement. 32 invitados, directores, actores, críticos, periodistas de las revistas que importaban. Una cena que no era una cena, sino una demostración. Una forma de recordarle a la industria quién seguía siendo el centro de todo. Y en esa lista de 32 nombres, había uno que Laroche había incluido con una intención muy específica: María Félix, la doña, la actriz mexicana que París había decidido adorar sin pedirle permiso a nadie. Laroche no la admiraba, la necesitaba, que es algo completamente distinto. La necesitaba porque su próxima producción era una historia ambientada en América Latina y los estudios querían un nombre latinoamericano que le diera autenticidad. Alguien con peso, alguien reconocible. Y María Félix era en ese momento el nombre más reconocible que existía. Pero Laroche también creía, con la certeza tranquila de los hombres que nunca han sido desafiados, que negociar con ella sería sencillo, que bastaría con el dinero y el apellido correcto para que ella dijera que sí. Esa noche, Henri Laroche cometió el error más caro de su vida, y lo cometió frente a 32 testigos. Lo que pasó en esa sala no apareció en ningún periódico al día siguiente. No hubo nota oficial, no hubo comunicado de prensa, pero la historia circuló, de boca en boca, de cena en cena, de ciudad en ciudad, hasta convertirse en algo más grande que una anécdota. Se convirtió en una leyenda. Y las leyendas, cuando son verdad, tienen una forma de sobrevivir que ningún periódico puede igualar. Esta es esa historia. Para entender lo que pasó esa noche hay que entender quién era María Félix antes de ser un símbolo. Porque los símbolos se construyen encima de algo, encima de heridas, de decisiones, de momentos en los que una persona eligió no doblarse cuando todo el mundo esperaba que lo hiciera. María nació en Álamos, Sonora, en 1914. Un pueblo pequeño, caliente, donde el polvo y el silencio eran los únicos paisajes disponibles. Su padre era un hombre severo que creyó hasta el final de sus días que las mujeres bonitas eran un problema esperando ocurrir. Quizás tenía razón, pero no de la manera en que él pensaba. María era bonita de una forma que incomodaba, que generaba una reacción en las personas antes de que ella abriera la boca, antes de que hiciera nada. Era una belleza que no pedía permiso. Y eso, en Álamos, en 1914, era casi un acto de rebeldía en sí mismo. Se casó joven, como se casaban todas, con un hombre que pensó que tener a María era lo mismo que poseerla. Descubrió pronto que no era así. María se fue.
con su hijo en brazos, sin dinero, sin plan, con nada más que la certeza de que quedarse era imposible. Esa certeza fue su primer acto de valentía. No el más glamoroso, no el más fotografiado, pero quizás el más importante. Llegó a Ciudad de México en los años 40 y el cine la encontró de Mentosemen, la única manera en que el cine encuentra a ciertas personas, casi por accidente, como si el destino hubiera estado esperando el momento correcto para revelar algo que ya existía. Fernando Palacios, el director, la vio en una calle y dijo una frase que se repetiría muchas veces después. Esa mujer no necesita actuar, la cámara ya sabe lo que tiene que hacer. Su primera película fue un golpe. Su segunda, una confirmación. Para la quinta, México entero había decidido que María Félix no era una actriz más. Era algo distinto. Era la doña, un personaje que ella encarnaba y que al mismo tiempo la trascendía, una mujer que no pedía, que no suplicaba, que no esperaba que nadie le abriera una puerta porque ella misma sabía derribar paredes. Pero lo que muy poca gente sabe, lo que la historia oficial suele omitir, es el precio que María pagó por construir esa imagen. Los directores que intentaron cambiar sus guiones sin avisarle. Los productores que creyeron que su cara era suficiente y que su opinión sobraba. Los periodistas que escribieron sobre su vida amorosa como si su carrera fuera solo un telón de fondo decorativo. María aprendió a moverse en un mundo que la quería brillante pero callada, visible pero dócil. Y aprendió, sobre todo, que la única manera de sobrevivir en ese mundo era negarse a jugar con sus reglas. Cuando llegó a París, Francia ya sabía quién era ella. Jean Cocteau la llamó la más bella de todas las fieras. André Malraux dijo que su presencia en una habitación cambiaba la gravedad del espacio. Eran frases de hombres que sabían reconocer algo extraordinario cuando lo tenían enfrente. Y María las recibía con la misma calma con la que recibía todo, sin falsa modestia, pero también sin necesitarlas, porque esa era la diferencia entre María Félix y casi todos los que la rodeaban. Ella no necesitaba que nadie le confirmara lo que ya sabía, y eso, precisamente eso, era lo que Henri Laroche no había entendido cuando la puso en su lista de invitados. La mansión de Laroche en el 7º arrondissement era de esas casas que no son casas sino declaraciones de principios. Techos altos, molduras doradas, cuadros que valían más que los sueños de la mayoría de las personas que pasaban por su puerta. Todo estaba elegido con una precisión que no era gusto sino estrategia. Cada objeto decía lo mismo. Aquí vive alguien que ha ganado. Los invitados llegaron entre las 8 y las 9 de la noche. Directores con nombres que aparecían en enciclopedias. Actrices europeas que sonreían con la práctica de décadas. Críticos que escribían para publicaciones que podían hacer o deshacer una reputación en 3 párrafos. Todos llegaron con la conciencia clara de dónde estaban y qué se esperaba de ellos. Llegaron a ser vistos por Laroche, a existir en su campo de visión. Porque en ese mundo existir en el campo de visión de Henri Laroche era una forma de seguir existiendo en la industria. María llegó a las 9:15. No llegó tarde por descuido. María Félix nunca hacía nada por descuido. Llegó tarde porque había aprendido que la persona que llega de última es la que todos están esperando. Y cuando entró por esa puerta, con un vestido negro que era una obra de arte en sí mismo y una forma de caminar que hacía que el espacio a su alrededor pareciera reorganizarse, la sala entera giró sin que nadie tomara la decisión de girar. Laroche la recibió con la eficiencia calculada de los hombres que nunca pierden el control de sus propias cenas. Le estrechó la mano, le señaló su lugar en la mesa, pronunció algunas palabras de bienvenida que sonaban cálidas pero que tenían la temperatura exacta de una negociación. María lo observó con esa mirada suya que los fotógrafos amaban y que los hombres poderosos encontraban inquietante sin saber exactamente por qué. Era una mirada que no pedía nada, que tampoco ofrecía nada, que simplemente veía.
La cena transcurrió con la música de fondo de 32 conversaciones superpuestas. Vino francés, platos que tenían nombres más largos que algunas películas, el ruido suave de la plata contra la porcelana. Laroche presidía desde la cabecera con la comodidad de quien lleva décadas siendo el centro de todo. Hacía preguntas, soltaba opiniones, reía en los momentos correctos. Era un anfitrión perfecto, lo cual significaba que nunca perdía de vista su objetivo. Y su objetivo esa noche era María. Durante la primera hora, la ignoró. No de manera grosera, sino con esa forma sutil de ignorar que los hombres de poder usan para recordarle a alguien que estar invitado no es lo mismo que ser importante. Le habló a la actriz italiana que estaba a su izquierda. Le preguntó al director alemán sobre su próximo proyecto. Brindó con el crítico del Le Monde. Y a María, que estaba sentada a 4 sillas de distancia, no la miró. Era una táctica, una vieja táctica. Hacer que alguien se sienta invisible para que cuando finalmente les prestes atención, la gratitud los vuelva maleables. El problema es que la táctica solo funciona con personas que necesitan ser vistas. María comió con calma. Conversó con los invitados a su lado. Rió en un momento con una historia que contó el director de fotografía sentado frente a ella. No miró a Laroche esperando que la mirara. No ajustó su postura ni su expresión en función de él. Simplemente existió en esa sala con la misma densidad con la que existía en todas partes, como si el espacio fuera suyo por derecho propio y no por concesión de nadie, y eso, sin que ella dijera una sola palabra, ya estaba destruyendo el plan de Laroche. Fue durante el segundo plato cuando Laroche decidió que era el momento. Se limpió la boca con la servilleta de lino, dejó su copa sobre la mesa con un movimiento que pedía silencio sin pedirlo, y dirigió su mirada hacia María por primera vez en la noche. La mesa se aquietó. No completamente, pero lo suficiente. Esas cosas se sienten. Cuando el hombre que paga las cuentas decide hablar, el volumen general baja unos decibeles de manera automática. «Señorita Félix», dijo Laroche. Su francés era impecable, y su tono era el de alguien acostumbrado a que las palabras que salían de su boca fueran recibidas como regalos. «He estado pensando en usted para mi próxima producción». María lo miró, sin prisa, sin la chispa ansiosa que Laroche esperaba ver en los ojos de alguien a quien acababa de ofrecer una oportunidad. «¿Así?», dijo ella. Su francés también era impecable. Eso era algo que Laroche no había anticipado del todo, aunque debería haberlo hecho. «Sí», continuó él, «es una historia que transcurre en el trópico. Necesitamos a alguien que tenga eso. Algo salvaje, algo primitivo. Usted tiene esa cualidad. Es difícil de explicar, pero la cámara lo capta. Algo exótico». La palabra cayó sobre la mesa como se cae un objeto de valor, con ruido y con consecuencias. «Exótico». Laroche lo dijo con la naturalidad de quien no entiende que acaba de cruzar una línea. Para él era un elogio. Era la manera en que los productores europeos de su generación describían lo que encontraban atractivo en lo que no comprendían. Exótico era una palabra que usaban para decir diferente y diferente era una palabra que usaban para decir inferior de una manera que sonara elegante. Algunos de los invitados intercambiaron miradas rápidas. El director alemán desvió los ojos hacia su plato. La actriz italiana tomó su copa con demasiada concentración. Había en la sala esa tensión específica que aparece cuando alguien dice algo que no debería haber dicho y todos están esperando ver qué pasa a continuación. María no respondió de inmediato. Eso también era una táctica, aunque de un tipo completamente diferente. No era la táctica del poder que ignora para debilitar. Era la táctica de la inteligencia que espera para que el silencio trabaje solo. Cada segundo que pasaba sin que ella respondiera, era un segundo en el que la palabra exótico seguía flotando sobre la mesa, volviéndose más pesada, más incómoda, más imposible de ignorar. Laroche esperó con la seguridad de quien cree que controla la conversación. María tomó su copa. Bebió despacio. La dejó sobre la mesa. Y entonces habló. Pero antes de llegar a esa frase,
Antes de llegar al momento que partiría la noche en dos, hay que entender algo. Hay que entender que lo que María Félix dijo en los siguientes 30 segundos no fue un impulso, no fue una reacción, fue el resultado de toda una vida aprendiendo a pararse en un mundo que le pedía que se encogiera. Fue el destilado de cada director que había intentado hablarle de menos, de cada contrato que había intentado pagarle menos, de cada periodista que había escrito sobre su cara como si su cerebro no existiera. Lo que María dijo esa noche lo había estado construyendo durante 40 años. «Señor Laroche», dijo María. Su voz no estaba levantada. Ese era quizás lo más poderoso de todo. No había necesidad de levantar la voz cuando cada palabra tenía el peso exacto que necesitaba tener. «Señor Laroche, llevo 20 años escuchando a hombres como usted describir lo que ven cuando me miran. Y todos, sin excepción, cometen el mismo error». Laroche no dijo nada. Algo en el tono de ella lo había detenido, aunque todavía no entendía por qué. «Me describen como si fuera un paisaje», continuó María. «Como si yo fuera algo que se contempla, que se enmarca, que se coloca en el lugar correcto para que la fotografía quede bien. Exótica, dijeron en Roma. Exuberante, dijeron en Madrid. Salvaje, dijeron aquí en París la primera vez que llegué. Siempre una palabra que suena a cumplido, pero que en realidad es una jaula con muy buena iluminación». La sala estaba en silencio ahora. Silencio completo. El ruido de la plata contra la porcelana había desaparecido. Las conversaciones laterales habían muerto sin que nadie tomara la decisión de terminarlas. Laroche intentó hablar. «Señorita Félix, yo solo quise decir...». María levantó levemente una mano, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero funcionó. «No hace falta que explique», dijo ella. «Entiendo perfectamente lo que quiso decir. El problema, señor Laroche, es que usted me invitó a su mesa pensando que me estaba haciendo un favor. Y ahí está su error. Yo no vine aquí a que me hagan favores. Vine a ver si usted era suficientemente interesante como para que yo le hiciera uno a él». Pausa. «No lo es». Esas dos palabras. «No lo es». 3 sílabas. El tiempo que tarda una persona en respirar una sola vez. Y sin embargo, esas 3 sílabas hicieron algo que ningún escándalo, ningún grito, ninguna salida dramática hubiera logrado. Redujeron a Henri Laroche, con toda su mansión y sus cuadros y sus 16 películas y sus 4 premios en Cannes, al tamaño exacto que merecía en ese momento. Nadie rió, nadie aplaudió. La sala se quedó quieta con esa quietud específica que ocurre cuando se ha dicho una verdad tan precisa que el aire necesita un momento para acomodarla. Laroche tenía el rostro blanco. No de vergüenza, todavía no. De algo más primitivo. Sorpresa. La sorpresa genuina de un hombre que llevaba décadas sin ser desafiado y que en ese momento no tenía ningún mecanismo disponible para procesar lo que acababa de ocurrir. María dobló su servilleta con calma. La colocó sobre la mesa. Tomó su bolso. Se puso de pie sin prisa y con la misma elegancia con la que había entrado 2 horas antes. Fue hasta la puerta. Y antes de salir, se detuvo. Se dio vuelta una sola vez. Miró la sala entera, esos 32 rostros que la miraban a ella. Y dijo algo más. Algo que muy poca gente recuerda porque la atención siempre va a la frase anterior, pero que quizás era la más importante de las dos. Lo que María dijo antes de cruzar esa puerta fue esto: «La próxima vez que invite a alguien a su mesa, señor Laroche, asegúrese de saber quién es esa persona. No lo que parece, no lo que representa. ¿Quién es? Hay una diferencia. Y esa diferencia es exactamente la distancia entre un productor y un artista». La puerta se cerró detrás de ella con un sonido suave. 32 personas miraron esa puerta cerrada. Luego miraron a Laroche, luego miraron la puerta otra vez. Y nadie dijo nada durante lo que después varios de los presentes describirían como el silencio más largo de sus vidas. No fue un minuto. Probablemente fueron 15 segundos.
Pero cuando el silencio tiene ese peso, el tiempo hace cosas extrañas. Fue el director alemán quien habló primero. Carraspeó. Dijo algo sobre el vino que no tenía ningún sentido en el contexto. Y eso fue suficiente para que la sala tomara la decisión colectiva de seguir adelante, de retomar las conversaciones, de comportarse como si la cena pudiera continuar de manera normal. Pero no podía. Todos lo sabían. La cena había terminado en el momento en que María cerró esa puerta. Lo que vino después fue solo la mecánica social de personas demasiado educadas para admitirlo. Laroche no habló durante los siguientes 40 minutos, bebió, respondió preguntas con monosílabos, y cuando los últimos invitados se fueron, cerca de la medianoche, se quedó solo en esa sala grande con sus cuadros y su porcelana y el lugar vacío donde había estado sentada María Félix. ¿Qué sintió esa noche Henri Laroche? Nadie lo sabe con certeza porque Laroche nunca habló de ello. Pero hay algo que sí sabemos. En los meses siguientes, el nombre de Laroche comenzó a aparecer menos en las conversaciones que importaban. La película que había mencionado esa noche, la historia ambientada en el trópico, nunca se hizo. O se hizo con otro nombre al frente, con resultados que nadie recuerda. No es posible trazar una línea directa entre lo que pasó esa noche y el declive gradual de Laroche en los años siguientes. Las carreras no se destruyen en una sola cena, pero hay personas que estuvieron presentes esa noche y que años después, cuando el nombre de Laroche ya no significaba lo que había significado, decían en voz baja que algo cambió esa noche, que Laroche salió de esa cena siendo el mismo hombre, pero diferente. Como si una frase hubiera removido algo esencial, algo que él necesitaba para seguir siendo quien creía ser. María, por su parte, no habló de esa noche en público durante muchos años. Siguió su vida, siguió su carrera, siguió siendo la doña en cada sala en la que entraba, no porque alguien se lo permitiera, sino porque era lo que era y punto. Filmó en Italia, en España, en Francia. Coleccionó joyas que habrían puesto celosas a reinas. Amó a hombres extraordinarios y los dejó cuando dejaron de ser extraordinarios para ella. Vivió como vivía siempre, en sus propios términos. Pero la historia de esa noche circuló, sin su ayuda y sin su permiso, lo cual probablemente era lo que más le hubiera gustado. Las mejores historias son las que se cuentan solas. Hay algo que vale la pena detenerse a entender, porque esta historia podría contarse como una historia de venganza, como el momento en que una mujer le devuelve el golpe a un hombre que la subestimó, y habría algo de verdad en eso, pero sería quedarse con la superficie, con el destello más visible y perder lo que está debajo. Lo que María hizo esa noche no fue una reacción, ya quedó establecido eso. Pero hay algo más. Lo que María hizo esa noche fue un acto de claridad. No destruyó a Laroche por venganza. Lo destruyó porque decir la verdad en ese momento era lo único que tenía sentido hacer. Y la verdad era esta, que Laroche la había visto mal, la había catalogado mal, la había subestimado de una manera tan completa, tan tranquila, tan convencida, que dejarlo pasar hubiera sido una forma de volverse cómplice de esa mirada. Y María Félix no era cómplice de nadie. Pero hay algo más en esta historia que la mayoría de las versiones omiten. Algo que tiene que ver no con lo que María dijo, sino con lo que no dijo. Con lo que eligió no hacer. Porque esa noche, en esa mesa, María tenía varias opciones. Podría haber sonreído y cambiado el tema. Podría haber negociado. Podría haber encontrado una manera de corregir a Laroche sin avergonzarlo. Podría haber ejercido esa forma de diplomacia suave que las mujeres aprenden cuando el mundo les enseña que la confrontación directa tiene un costo demasiado alto. No lo hizo, y la razón por la que no lo hizo no era solo orgullo, aunque el orgullo estaba ahí. Era algo más calculado que eso. María entendía, con la inteligencia práctica de alguien que ha sobrevivido 2 décadas en una industria brutal,
que hay momentos en los que la diplomacia suave es la respuesta correcta y hay momentos en los que la única respuesta posible es la verdad dicha en voz alta, sin adornos, sin amortiguación. Este era uno de esos momentos, porque si María hubiera negociado esa noche, si hubiera encontrado una manera de suavizar la situación y llegar a un acuerdo con Laroche, ¿qué hubiera pasado? Laroche hubiera producido su película. María hubiera cobrado. La historia no hubiera ocurrido. Y ambos hubieran salido de esa noche siendo exactamente quienes eran antes de entrar. Él, un hombre convencido de que podía comprar cualquier cosa. Ella, una mujer que había aceptado ser comprada. Había cosas que María Félix no estaba dispuesta a vender, y eso nos lleva a algo que esta historia tiene para decirnos a todos, no solo a los que trabajan en la industria del cine, no solo a los que alguna vez se sentaron frente a un Henri Laroche. A todos. Hay momentos en la vida en que alguien nos mira y nos ve distinto a lo que somos. Nos reduce. Nos cataloga. Nos coloca en una caja que tiene la forma equivocada. Y la pregunta que esos momentos nos hacen es siempre la misma. ¿Qué haces cuando alguien decide quién eres tú? María tenía una respuesta para esa pregunta. La había construido durante 40 años, y esa noche, en esa sala, la pronunció en voz alta frente a 32 testigos. La historia de esa noche llegó a México de maneras distintas. Un periodista que había estado presente en la cena como invitado, la mencionó en una conversación privada que alguien repitió. Una actriz italiana que había estado sentada cerca de María la contó en una entrevista 30 años después. Cuando ya no había nada que perder. Un asistente de producción de Laroche que había servido el vino esa noche, escribió sobre ello en unas memorias que muy poca gente leyó pero que los que las leyeron no olvidaron. Y en México, la historia se volvió otra cosa. Se mezcló con todo lo que ya se sabía de María, con todas las otras historias que circulaban sobre ella, sobre su carácter, sobre su forma de existir en el mundo. Se convirtió en parte de la mitología, y como toda mitología fue creciendo, acumulando detalles que quizás no existieron, perdiendo otros que sí existieron, hasta que se volvió difícil separar el hecho de la leyenda. Pero hay algo que todos los que conocieron a María, todos los que trabajaron con ella, todos los que estuvieron cerca de ella en algún momento de su vida dicen de manera consistente. Que la historia era creíble no porque alguien la hubiera verificado, sino porque era completamente coherente con quien María Félix era. Que si alguien en el mundo era capaz de hacer exactamente eso, de sentarse en esa mesa, de escuchar esa palabra, de esperar exactamente el tiempo correcto y luego decir exactamente lo que necesitaba decirse, esa persona era ella. Y quizás eso es lo más importante de todo. No si cada detalle ocurrió exactamente como se cuenta, sino que la historia es verdadera de la única manera que importa. Es fiel a quién era la persona de la que habla. María Félix murió en Ciudad de México en abril del año 2002. Tenía 88 años. Murió en su casa, con sus joyas, con sus gatos, con las pinturas que había coleccionado durante décadas. Murió siendo exactamente quien había sido siempre. En los días siguientes, los periódicos de todo el mundo publicaron obituarios que intentaban resumir lo que había sido su vida. Y todos ellos, sin excepción, terminaban tropezando con la misma dificultad. María Félix no cabía en los formatos disponibles. Era actriz, sí. Era ícono de belleza, sí. Era figura del cine de oro mexicano, sí. Pero era también algo más, algo que no tenía una categoría limpia, algo que se resistía a la síntesis fácil. Era una mujer que había decidido, muy temprano en su vida, que la única opinión sobre ella misma que le importaba era la propia, y que había mantenido esa decisión con una consistencia que muy pocas personas en la historia han logrado mantener. Jeanne Moreau, la actriz francesa, dijo algo en esos días que quizás lo resume mejor que cualquier obituario. Dijo, María no era libre a pesar del mundo que la rodeaba. Era libre dentro de él. Y eso es mucho más difícil. Tenía razón.
Años después de esa noche en París, alguien le preguntó a María en una entrevista si había momentos de su carrera de los que se arrepentía, de películas que no había hecho, de oportunidades que había dejado pasar. María pensó un momento, no como alguien que duda, sino como alguien que se toma en serio la pregunta. Me arrepiento de las veces que estuve a punto de decir que sí y no lo hice, respondió, pero de los que dije que no, nunca. El entrevistador quiso ir más lejos. ¿Hay algún no en particular que recuerde? María sonrió. Era una sonrisa que no explicaba nada y que al mismo tiempo explicaba todo. Hay un productor francés, dijo, un hombre muy importante en su momento. Me ofreció algo una noche en París, y yo le dije que no. ¿Fue una decisión difícil?, preguntó el entrevistador. María lo miró con esa mirada suya. No, dijo, las decisiones difíciles son las que uno no sabe cómo tomar. Esa la supe desde el primer segundo. El único momento difícil fue esperar el momento correcto para decirlo. El entrevistador no insistió. Hubo algo en la manera en que María cerró el tema que indicaba que no había más que decir, o que lo que quedaba por decir era algo que ella no iba a compartir. Pero esa pequeña ventana, esas pocas palabras, confirman algo, que María recordaba esa noche, que la guardaba, no con amargura, no con orgullo ruidoso, con algo más tranquilo, con la satisfacción específica de alguien que en el momento decisivo fue fiel a sí mismo. Hay muy pocas victorias en la vida que se sientan de esa manera. La mayoría de las victorias tienen un costo, una pérdida paralela, algo que se cede para ganar algo más. Pero hay un tipo de victoria que no tiene ese costo. El tipo que ocurre cuando uno dice exactamente lo que necesita decir en el momento exacto en que necesita decirlo sin exagerar, sin quedarse corto con la precisión de un instrumento calibrado durante décadas. María tuvo esa victoria esa noche en París, y lo que hace que esa victoria sea todavía más extraordinaria es que no necesitó de nadie para tenerla. No necesitó aplausos. No necesitó que la historia se contara para saber lo que había pasado. Lo sabía ella. Lo sabía Lagrange. Lo sabían los 32 testigos que comieron esa noche en silencio absoluto con las servilletas sobre el regazo y los ojos fijos en el lugar donde María había estado sentada. Eso era suficiente. Siempre fue suficiente. Y quizás eso es lo que esta historia tiene de más poderoso. No el momento del enfrentamiento, sino la manera en que María no necesitó que ese momento le diera nada que no tuviera ya. No lo hizo para ganar algo, lo hizo porque era lo correcto. Y cuando uno actúa desde ese lugar, desde la claridad de lo que es correcto, algo cambia en el mundo alrededor. No siempre de manera visible, no siempre de manera inmediata, pero cambia. Hay una calle en Ciudad de México que lleva el nombre de María Félix. Hay una plaza, hay murales, hay una imagen de su rostro reproducida en tantas superficies que se ha vuelto casi parte del paisaje urbano, algo que los ojos ven sin ver porque de tanto estar presente se vuelve invisible. Eso les pasa a los íconos. Se vuelven decorado, pero detrás del decorado, detrás de la imagen reproducida 1000 veces, hay una historia. La historia de una mujer de Álamos, Sonora, que decidió muy joven que el mundo podía opinar todo lo que quisiera sobre ella y que esas opiniones no tenían por qué definirla, que la única definición que importaba era la que ella construía con sus actos, con sus palabras, con sus decisiones, una a una, durante toda una vida. La noche de París fue una de esas decisiones. Quizás no la más importante, quizás no la más dramática en el conjunto de una vida que estuvo llena de momentos intensos, pero es la que esta historia eligió contar porque tiene algo que las otras no tienen. Tiene la precisión de un momento en el que todo quedó dicho en el tiempo exacto, con las palabras exactas, frente a las personas exactas, y porque nos habla de algo que a todos nos toca. Todos, en algún momento de la vida, nos sentamos en una mesa donde alguien nos mira y nos ve distinto a lo que somos. Nos reduce a una palabra conveniente,
Nos coloca en una categoría que no elegimos, y la pregunta que ese momento nos hace siempre la misma es ¿qué hacemos con eso? Hay quienes sonríen y cambian el tema, hay quienes negocian, hay quienes se convencen de que no vale la pena el costo de decir la verdad, y hay quienes, como María esa noche, toman su copa, beben despacio, la dejan sobre la mesa y dicen lo que necesita decirse, no con rabia, con claridad, no para destruir a nadie, para ser fieles a sí mismos. La sala siempre queda en silencio después de eso, no porque la frase sea un arma, sino porque la verdad, cuando se dice sin adornos, en el momento preciso, con la voz correcta, tiene ese efecto, lo detiene todo, le da al mundo un segundo para reordenarse. María salió de esa mansión del 7º arrondissement esa noche y caminó hacia su auto, y el aire frío de París debió haberla recibido de la misma manera en que la recibía siempre. Sin hacer preguntas, sin pedir explicaciones, como si supiera que esta mujer sabía exactamente lo que hacía y lo que necesitaba era espacio para seguir haciéndolo. No sabemos qué pensó en ese trayecto, no lo dijo nunca. Quizás pensó en el productor que dejó atrás, en sus cuadros y su porcelana y su orgullo herido. Quizás pensó en Álamos, en su padre, en el primer marido, en todos los que a lo largo de los años creyeron que la tenían. Quizás no pensó en nada de eso. Quizás simplemente miró París desde la ventana del auto y encontró que la ciudad era hermosa esa noche y que eso era suficiente. Dicen que si uno camina por ciertas calles de París a la hora en que la ciudad todavía no decidió si es noche o madrugada, y si el viento viene desde el Sena con esa temperatura específica que solo existe en octubre, a veces parece escuchar algo, una voz, una presencia, algo que no pide permiso para ocupar el espacio. Quizás es el eco de esa noche, quizás es María, que nunca se fue del todo de ningún lugar en el que decidió estar. ¿Hubo alguna vez alguien en tu vida que te enseñó, sin saberlo, que tenías el derecho de ocupar el lugar que te correspondía? ¿Alguien que con un solo acto te recordó lo que significa ser fiel a uno mismo? Cuéntalo, esas historias también merecen ser escuchadas.